Muy buenas noches, sean todos y todas ustedes. Bienvenidos a la sesión ordinaria número 319 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Es un honor contar con su presencia en este encuentro que, como cada sesión, busca dar continuidad a nuestro propósito fundamental: conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura contemporánea. Agradecemos de manera especial a quienes hacen posible que nuestro capítulo siga desarrollando sus actividades, en particular a los amigos de la Academia por su apoyo constante y generoso. Nuestro reconocimiento se extiende también a los amigos VIP de la Academia, Gerflor, Crest, Gilsa, Entacerami y Natuzzi, cuyo compromiso fortalece de manera decisiva nuestro quehacer. Con especial aprecio saludo a los académicos, arquitectos, profesores y estudiantes y a toda la comunidad que nos está acompañando en este espacio privilegiado del auditorio del Museo de Historia Mexicana. Con esta sesión seguimos con el tema de la vivienda en México, que gira en torno al premio Guillermo Cortés Melo de Urbanismo y Arquitectura Contemporáneo 2026, con el título La vivienda del siglo XXI, nuevos modelos de habitar para las ciudades mexicanas. Cabe destacar que al final de la conferencia vamos a contestar brevemente las preguntas y dudas sobre el concurso que se va a publicar en el Facebook. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues ahí. Y en esta ocasión queremos expresar un agradecimiento muy especial a la arquitecta doctora Diana Isabel Maldonado Flores, quien generosamente ha aceptado nuestra invitación a impartir la conferencia Manifiesto contra Casa por una teoría performativa de la vivienda. Siendo las 19 horas, el 13 de abril de 2026, declaro formalmente inaugurada esta sesión ordinaria número 319 del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura, que corresponde al bienio 2025 a 2027. También comento que pueden seguirnos por las redes sociales. La conferencia se va a subir a nuestro canal de YouTube y nuestra página web www.anamty.org. A continuación voy a leer una breve semblanza de nuestra invitada. Diana Maldonado es arquitecta mexicana y doctora en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Del año 2009 a 2010 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En 2012 fue investigadora Fulbright en the University of Texas at Austin School of Architecture. En 2014 fue Visiting Scholar en UC Berkeley con un programa de investigación independiente. En 2016 coordinó el lado sur del taller binacional Border Without a Wall. Y en el 2017 realizó una estancia sabática de investigación vinculado con experiencias espaciales en Santiago de Chile, Río de Janeiro, Milán y Monterrey. La propuesta se fundamentó en el análisis de las fronteras territoriales y la movilidad de los cuerpos. Del 2022 al 2023 desarrolló un proyecto de investigación utilizando la performance como herramienta metodológica. Y en el 2024 obtuvo su segunda distinción como Visiting Fulbright Scholar con el objetivo general de investigar la construcción de mapas coreográficos
para la reescala y la renormalización de asentamientos urbanos. Programa 2024-2025. Theater, Dance and Performance Study en US Berkeley. Su propuesta teórica ha sido presentada en diferentes foros nacionales e internacionales, títulos de ponencias destacados como colonizar modernidad. Colonizer Modernity, Drawing Modern Spaces, Rewriting Urban History in South America. Esto fue en Lisboa 2019. Y Family Housing and Feminized Bodies, Driving Domestic Space, Examples from Mexico. Esto fue en el GSD Harvard en el 2023. Gracias. Sus líneas de investigación es sobre la teoría crítica urbano-arquitectónica, transfeminismo, espacio y ciudad. Estudios descoloniales sobre arquitectura, asentamientos informales en América Latina. Ha hecho diferentes publicaciones, como por ejemplo Un espacio fantástico, la historia, teoría y descolonización en el 2020, espacio especializado, el politerritorio de la experiencia urbana en el 2021, posarquitectura. Ha hecho notas sobre una publicación sobre notas sobre geografías invisibles. En el 2022, How Body Memory Actualizes to the Architectural Heritage, the Latin American Dwelling as a New Public Space, en el 2023. Aparte de este impresionante currículum, Diana Maldonado pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, en México. A continuación, pedimos que tomes el estado y sí, gracias. Ahora sí, ¿verdad? ¿Me escucha? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en este 13 de abril, que es el inicio de las clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la pública. Y bueno, muchas gracias a Rena, muchas gracias a Penélope por la invitación. Creo que para mí la importancia que tiene la academia es fundamental recordarla, porque ahora con estos tiempos, cuando yo era joven, pues en los 90s yo visitaba la academia y creo que la academia era un espacio donde te permitía ver lo que estaba pasando en la arquitectura en otros mundos, era como tener otras voces aquí dentro de la ciudad. Yo mi carrera la he hecho en la investigación, es decir, en la academia, pero en otra academia, y tenía un poco de temor con respecto a qué iba a presentar o qué iba a decir aquí, pero luego me metí a la página de la Academia Nacional de Arquitectura y tenía como la misión que era dar a conocer los estudios e investigaciones sobre el habitar humano, algo así. Entonces me quedé mucho más tranquila, porque dije, bueno, sí encajo. Creo que esta dinámica de la charla va a ser a lo mejor un poco distinta a lo que están acostumbrados, porque no trabajo sobre un artefacto arquitectónico. Mi doctorado es en teoría de la arquitectura, o sea, y ha habido un cambio desde que yo venía en los 90s, pues bastante, como 40 años. Ha habido un cambio con respecto al fenómeno de la arquitectura. Creo que ha habido una descentralización del artefacto arquitectónico. Por ejemplo, este esquema yo lo hice hace mucho tiempo, lo empecé a ensayar, y creo que el artefacto arquitectónico representaría solo el punto de partida para el análisis del fenómeno, donde queda inscrito el urbanismo, donde queda inscrito la arquitectura,
y creo que el Big Bang o la clave sería entender la experiencia espacial del fenómeno más que la materialidad del fenómeno. Entonces hay un acento en el cuerpo que no hemos tomado en cuenta. Y yo la verdad creo que la clave sería cambiar aquello primero que es que a cualquiera que le preguntas qué es arquitectura, arquitectura es cómo brindar un refugio, es cumplir las necesidades del usuario, es ver qué necesita y cubrir las necesidades elementales de los seres humanos. Y creo que si lo cambiáramos, la necesidad por el deseo, pero el deseo entendido como una potencia, como una fuerza de poder, entendida desde la manera deleuziana, pero bueno, esto es otro tema, quedaría para después. Entonces, bueno, yo titulé a esta conferencia o esta charla Manifiesto contra Casa por una teoría performativa de la vivienda. A mí me interesa mucho la teoría, pero la teoría activa, y me interesa que haya como una relación dialéctica entre la historia y la teoría, entre la descripción del fenómeno o la recopilación de datos o el Big Data, el manejo del Big Data, con respecto a qué estamos proponiendo, cómo nosotros enfrentamos con nuestras circunstancias el fenómeno de la arquitectura. Y también me interesan los manifiestos como una herramienta de resistencia ante, no sé, las normas o los espacios o cómo se ha hecho la arquitectura a través del tiempo. Lo que yo les vengo a contar, que son muchas cosas, pero estos son 3 libros que yo tengo publicados y ahí arriba aparecen ciertos conceptos que yo voy a estar usando, porque la teoría nos permite como repensar la realidad y poder tener otros mundos o poder pensar otros futuros. Entonces, bueno, son 3 libros, los pueden encontrar impresos en la Facultad de Arquitectura, también los pueden encontrar en ciertas plataformas. Y el último, que es Deshacer la Casa, que es un poco más donde nos vamos a fundamentar en esta charla, ese lo pueden encontrar en ResearchGate, en mi cuenta, y lo pueden bajar. Impreso, no sé, yo tengo algunos, pero la verdad es que no sé dónde más lo puedan encontrar, pero si los quieren consultar, están en la Facultad de Arquitectura, los 3. Hay unos acontecimientos que creo que es importante que hagamos un alto y pensemos cuál es el compromiso ético de hacer arquitectura. En el otoño de 2023, el conflicto entre Israel y Palestina se acrecentó y desde entonces hemos sido testigos indiferentes de la mayor barbarie del genocidio como sistema, es decir, del genocidio como sistema de reordenamiento político. Y creo que lo más importante, el problema es, además de todo lo problema y todo lo que nos conlleva, el problema es que como acuerdo de la paz se presenta un plan maestro para la construcción de la metrópolis contemporánea, o sea, una ciudad fascista, donde quedarían incluidos los palacios del nuevo imperio. Y yo no sé si esto podría considerarse como un llamado de atención, porque si nosotros vemos la ciudad, o si nosotros hacemos como una reflexión sobre la práctica profesional, pues no estamos haciendo nada diferente. En la lámina se muestra una fotografía que se hizo, bueno, esta fotografía yo la vi como por primera vez en el libro de Rem Koolhaas de un manifiesto contra la congestión, que fue en el 70, que es de Lydius, New York, y es que hicieron un ballet los arquitectos y cada uno se disfrazaba de su rascacielos, ¿no? Entonces, la imagen de abajo a la izquierda es el plan que presentó el yerno de Trump, como para pedir ayuda a ciertos países y poder reconstruir Palestina, o sea, como en el sentido del Gran Israel. Y la foto de la derecha es una foto de la ciudad de Monterrey. Entonces, creo que en cuestión de la vivienda es importante no seguir apostándole o cuestionarnos cuál es nuestro compromiso ético y cómo estamos construyendo la ciudad.
bueno, me parecía importante mencionarlo. Lo más como fuerte es que se está planteando la urbanización como dispositivo que puede legitimar violencias estructurales. Es decir, que le estamos apostando a la producción de la ciudad como una operación que borra los cuerpos, las memorias y los territorios. Y que sin quererlo nosotros estamos contribuyendo al fortalecimiento o a la construcción de algo que le podemos llamar necrourbanismo, es decir, el urbanismo de la muerte, que no es un término inventado por mí, porque tiene que ver con las necropolíticas o las biopolíticas que puso sobre la mesa Michel Foucault hace muchos años, ¿no? Y esa evolución del concepto, pues, se dio por, bueno, una de las personas a las que yo se los he leído es a Paul B. Preciado, ¿no? Con la farmacopornotecnología. Que esa es la diferencia con la modernización que se podía vivir a mediados del siglo XX y con lo que tenemos ahorita. En la ciudad hemos tenido proyectos y hemos sido también testigos de los procesos de gentrificación, de desplazamiento, la apuesta o nuestra entrada tardía a la verticalización, la redensificación como un concepto que no nos permite, que no lo cuestionamos, ¿no? Tenemos encima el cambio climático porque aunque se diga otra cosa, sí existe. O sea, estamos enfrentando un cambio climático y eso nos tendría que hacer pensar en la práctica profesional, porque ya no estaríamos construyendo nada. Es decir, ¿cómo es posible que sigamos aumentando, que sigamos contribuyendo a esa manera de entender la vida y de entender nuestra relación con los diferentes otros cuerpos vivos, ¿no? En Monterrey, bueno, en México cambió algo a partir de las migraciones masivas, creo que fueron en el 2018, que antes era un país de paso, se intentó que se convirtiera en un tercer país, pero ahora nuestra situación ha cambiado y no es un país de paso, por lo tanto Monterrey no es una ciudad de paso, sino es una ciudad donde se quedan los migrantes. Es decir, todas esas migraciones masivas y las migraciones o los flujos migratorios que no han disminuido y que sí tienen una intención de cruzar la frontera, ahora se quedan aquí. Y eso acrecenta el problema que nosotros tenemos, la situación con respecto a la vivienda, la situación con respecto a cómo habitamos la ciudad, ¿no? Hay unos datos claves que me encontré nada más en una búsqueda rápida por internet, que tenemos el 20% de pobreza laboral, que tenemos el 54% de informalidad. Esto quiere decir que si nosotros le seguimos apostando a los edificios, tomemos en cuenta el cambio climático, tomemos en cuenta el fenómeno de la migración y tomemos en cuenta estos porcentajes, pues quiere decir que de esto que nosotros estamos construyendo, la mayor parte de la población no tiene acceso. Porque si tenemos un 20% de pobreza laboral, quiere decir que no tenemos un trabajo fijo y que no tenemos acceso a los dispositivos de vivienda, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega la vivienda en esta maquinaria? Bueno, hay muchas personas o hay muchos teóricos que han tratado que desde principios del siglo XX se ha entendido, es decir, después de la modernización se ha entendido a la ciudad como fábrica y la casa como una unidad donde se ensayan todas las políticas y los códigos de uso urbanos. O sea que hay una interdependencia entre las dos escalas. Lo que sucede en el espacio privado o lo que sucede en el espacio doméstico sirve de ensayo para el comportamiento de los cuerpos en la escala urbana. Entonces hay una relación directa con eso. Si nosotros tenemos a la mayor parte de la población, es decir, que los consideramos, bueno, Preciado les llamaría la diáspora rabiosa. Todos estos cuerpos que son considerados como de segunda categoría. En el lado de la derecha es una lámina que hicieron mis estudiantes y que yo le dije que le pusieran un espejo a los migrantes, era como en el 2018. Y es algo que yo aprendí de un pintor, Nahum, que ahorita tenía creo que una exposición en el Chopo, en donde se pintaba, hacía muchos autorretratos y en uno tuvo una de sus piezas estaba en una de las colecciones de Marco
y entonces te asomabas y te veías tú reflejado. Y este ejercicio me pareció importante verlo porque es como si nosotros para poder diseñar la ciudad, es decir, para poder diseñar el espacio, tendríamos que considerar acortar la distancia. Y ya no es el usuario, por supuesto que hace mucho que no es el cliente, sino que nuestras propuestas serían mucho más, digamos, comprometidas, o tendríamos más compromiso ético a nivel social si en realidad dijéramos, bueno, yo soy eso, ¿no? O sea, que no hubiera esta distancia moderna que es el otro y yo. Y creo que en la arquitectura y en la disciplina hace mucha falta eso. Por lo menos en mi experiencia, a mí me ha enseñado a descubrir muchas cosas. Porque lo que planteo, nosotros tenemos una obsesión, que la voy a hablar por encima más adelante, tenemos una obsesión con la aplicación de la teoría. Cuando alguien dice, yo me dedico a la teoría y esta es mi propuesta teórica, sí, pero dime cómo diseño. Sí, pero dime cómo le hago. O sea, no es importante más que el producto que presentas. Cuando tendríamos que dar un paso atrás y de verdad que nos daría muchas posibilidades. Creo que cuando ya somos arquitectos consolidados y tenemos nuestra manera de hacer arquitectura, sería conveniente como tener como un mundo paralelo, es decir, como abrir otro espacio donde pudiéramos experimentar lejos de las normas del mercado, porque yo entiendo que no podemos renunciar a eso. En el caso de los estudiantes, no, estamos justo a tiempo. Por ejemplo, en Yale, la semana pasada o hace un par de días se presentó Tatiana Bilbao hablando de vivienda. O sea, sí es un tema que está sobre la mesa. Todos están hablando sobre la vivienda, pero ¿de qué manera estamos hablando sobre la vivienda? Hace también una semana se le dio en la Asociación Americana sobre Escuelas de Arquitectura a un colectivo que tiene un nombre bien interesante que se llama Creando sin Encargo. Entonces, qué maravilla. Yo sé que en las universidades podemos hacer estos ejercicios, aunque estamos empeñados en volver a los 70, no sé. O sea, o a los 80, en volver a que tú vas a ser el que va a construir el gran palacio, que vas a construir el hito urbano, que vas a construir las nuevas metrópolis, y de verdad que no. Las escuelas privadas tienen más o menos 1.300, 1.400 estudiantes de arquitectura, pero la escuela pública tiene 6.000 estudiantes de arquitectura. Todavía con una cuota de 1.400, pues nada más, ustedes díganme cuántos despachos de arquitectura van a formar, ¿no? Entonces sí es importante que hagamos un espacio para los colectivos. Los colectivos, ¿qué sucede? Que la mayoría de los colectivos son disruptivos, la mayoría de los colectivos, muchos son hechos por gente joven y tienen este auge de querer cambiar el mundo, esta idea de querer cambiar el mundo, que es posible. Y una manera para poder decir si es posible es a partir del ensayo sobre la teoría, porque también ya decía Preciado, imaginar o pensar es actuar, ¿no? Ahora, como veíamos en la segunda diapositiva, hubo este señor Lefebvre que a mí fue donde yo me di cuenta que el espacio no era el artefacto, o sea, es decir, que la arquitectura como fenómeno, como el artefacto el que pasamos 5 años construyendo, es el punto de partida para la experiencia, pero que en realidad el espacio se construye a partir del cuerpo, a partir del despliegue, de la ocupación y despliegue de los cuerpos. Esto es un teatro, pero cuando me paro, y cuando hablo, y cuando me desplazo, y cuando miro a alguien y sonrío y digo, qué bueno que viniste, ahí se forma algo y entonces se crea otro espacio que va a cambiar cuando vengan otros con otra actividad. Lefebvre lo que buscó es hacer una teoría holística, como una teoría del todo, pero del espacio. Y entonces tiene 3, que no los voy a explicar ahorita, pero tiene 3 conceptos, que es la práctica del espacio, las representaciones del espacio y los espacios de representación. Él le llama como la dialéctica de la triple. Entonces nosotros vamos a practicar, es decir, vamos a habitar el espacio, pero tenemos unas representaciones que nos dicen cómo habitar ese espacio, pero cuando lo habitamos somos bien rebeldes, muchos, y entonces tienes un gesto disruptivo, entonces creas unos espacios de representación, y todo eso se va a la memoria del espacio. ¿Qué es lo que nos
dicen desde esas propuestas de cómo ver el fenómeno, que cuando yo entro, yo lo que hago es jalar el espacio. Y esto se relaciona directamente con las drag, o sea, con la drag queen. Si alguien vio el programa de RuPaul, Drag Race, me puede entender. Entonces, lo que hacen las drags es que los códigos de visibilidad con respecto al género binario, ya sea hombre o mujer, lo jalan, es decir, que lo mimetizan, y llega un punto en el que de pronto se tira, ¿no? Y entonces en esa tirada tú dices, es un gesto disruptivo, y entonces ellos están cantando y están interpretando, ellos están cantando, están interpretando, pero es una canción completamente distinta a la que nosotros escuchamos, es decir, a la que están imitando. Y esa es la propuesta con respecto al espacio, que el despliegue de los cuerpos es el que crea los espacios. Y esos espacios desplegados son los que se crean en la memoria, no la materialidad. O sea, la memoria espacial se da por los olores, luego por los sonidos, pero por la forma visual a la que le hemos apostado tanto, muy difícilmente. Bueno, en estas partes, me voy a regresar un poco porque la otra imagen es muy fuerte. Entonces, cuando nosotros hablamos que el espacio se crea a partir del cuerpo, cuando nosotros vamos a pensar o diseñar el espacio, tenemos que considerar todo lo que se ha dicho sobre el cuerpo. Y todo lo que se ha dicho sobre el cuerpo lo podemos resumir en algo: la diferencia sexual, es decir, la epistemología de la diferencia sexual, la que nos dice que solamente existen hombres y mujeres. Luego ya habíamos tenido bastantes ganancias, pero vino este señor Trump a decir, no, otra vez, hombre, mujer. Como que, entonces, esta diferencia sexual hace que haya muchos cuerpos, empezando por las mujeres, porque lo que sucedió, o lo que sucede, bueno, hasta el siglo XVII o XVIII solamente éramos monosexistas, es decir, que solamente existían los hombres. Quiere decir que el cuerpo del hombre se constituyó en la representación de lo humano, y todos los otros cuerpos quedaron como ciudadanos de segunda categoría, o sea, como cuerpos dependientes o ciudadanos de segunda categoría. Entonces, cuando yo estoy pensando en diseñar, en este caso, estoy pensando en la vivienda, entonces tendríamos que considerar lo que se ha dicho del cuerpo. Y el control político de los cuerpos se hace a partir del correlato de la sexualidad. ¿Qué quiere decir? De la sexualidad, esto, de la diferencia sexual. Apostar por lo binario. Eso fue lo que explicó Preciado cuando lo invitaron a un congreso de psiquiatría en Viena, que lo abucharon, por cierto, y entonces así tituló su discurso: Yo soy el monstruo que os habla. Y a veces cuando yo hablo de teoría y hablo del desplazamiento de la materialidad y hablo del performance como metodología, parece que me paro en Monterrey y digo, yo soy el monstruo que os habla. Que bueno, él lo sacó de Kafka, pero no vamos a entrar en ese detalle. En la parte del medio está el magistrado que fue asesinado. Sí, pero lo más importante, bueno, a mí lo que me llamó la atención es que cuando uno leía en las notas periodísticas cuál era su crimen, o que te decían cuál era la historia de ese delito, de ese crimen, como vivía con una pareja, y creo que molestaba mucho que se presentara como se presentaba, tan queerizado, tan drag, para decir yo tengo acción política, ¿no? Porque era algo viviente, como era algo tan palpable de la teoría queer, alguien que está gritando tener acción política o tener voz, pero decía, no, es que o sea, mencionaban las áreas de la casa-habitación como si fueran una pareja heterosexual, y que entonces había ciertos roles y la dramatizaban como que entonces murió en la cocina, o entonces estaba en la recámara en la recámara principal donde los dos habitaban. A mí me llamó mucho la atención eso, como esta relación tan directa y tan cínica que hay con respecto a la casa como un dispositivo de control de los otros cuerpos o de los cuerpos feminizados, y bueno, como nos comunicamos en la vida cotidiana. Y la imagen de la izquierda es un dibujo de alguien que a mí me gusta mucho, Sasha Velour, que ganó la temporada 9 de RuPaul,
Siempre lo voy a decir porque yo quedé impresionada con el último lip sync. Si lo pueden ver. Pero en una de las pasarelas, en uno de los ejercicios, se presentó, porque es todo un diseñador, estudió diseño y es muy bueno como diseñador. Se presentó con un sombrero como casa. Y cada una de las paredes de la casa estaba pintado con uno de los colores del arco iris. Entonces era esta idea acerca del cuerpo, de la casa y de cómo es necesario no evolucionarla, explotarla, ¿no? Para que todos los cuerpos tengamos cabida. Ahora, dentro en la diapositiva 4 que les hablé de los libros y de los conceptos, hay un concepto, es que la ciudad, como la ciudad se ha diseñado a partir de la diferencia sexual, entonces el espacio público siempre ha estado dirigido a otros cuerpos, a los cuerpos masculinos, y el espacio privado, de hecho la casa, se creó para guardar, para encerrar, para guardar, para cuidar a los cuerpos feminizados, o sea, son las mujeres, pero también estaban los esclavos y también estaban los animales, o sea, todos los guardaban ahí en la Roma antigua. Y entonces nadie podía salir, tampoco en Grecia, nadie podía salir porque el espacio público, ¿se acuerdan que, bueno, en Grecia tenían las ágoras? Era el espacio donde se hablaba de política, qué vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar la vida, cómo va a seguir, y eso no estaba destinado para todos los cuerpos, solamente estaba destinado para unos. Entonces, el espacio doméstico, es decir, la casa, a partir de las áreas y de la diferencia sexual, se convierte en algo que yo le llamo pornoespacio, que lo voy a explicar más adelante. Es un espacio pornográfico porque es un espacio patriarcal. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay una codificación, hay una norma de cómo me comporto yo en el espacio y por lo tanto me atraviesa y no deja que yo sea sujeto. O sea, que yo no deja que yo tenga voz, ¿no? Ahora, si ustedes piensan que este discurso no es actual, pues nada más basta ver los últimos delitos que se han cometido en México sobre cuerpos feminizados a partir de la ideología de la manósfera, que es la machósfera, o de la ideología incel. Entonces sí creo que es algo que tenemos que seguir pensando, ¿no? O considerando. La idea de que la casa ensaya las normas para yo comportarme en la ciudad no es nueva. En su libro Mujeres, Casas y Ciudades, Saida Mukchi habla de este ensayo que se ha venido haciendo desde tiempos antiguos. Yo lo que creo es que sí tenemos que tener conciencia de la interdependencia de estas escalas espaciales para poder entender mejor la ciudad. En el libro Deshacer la casa, que el subtítulo, que viene así con letras chiquititas, es Reflexiones sobre el espacio, el performance y la sexualidad. En los 90s, cuando yo era estudiante de arquitectura, a mí me vendieron la idea de que la arquitectura no era sexualizada, que el espacio no estaba sexualizado y que quien se dirigiera a eso es porque, ay no, nada más estaba pensando en eso. Pero en los 90s, Beatriz Colomina dirige un libro. Beatriz Colomina está en Princeton y dirige un libro que se llama Sexualidad y Espacio. Y ahí ella hace, bueno, pero era en los 90s y estaba yo pensando en el carácter, en el color, en los 90s, acá en la Escuela de Arquitectura. Y creo que ha sido un error no hablar de sexualidad y espacio. Que es un error que hemos pagado caro, ¿no? Entonces, lo que yo hice en Deshacer la Casa en algunos de los capítulos fue, en la parte de la izquierda, lo que yo hago, ay, creo que se apunta de alguna manera. No se nota, ¿verdad? Está arriba, pero acá, sí se nota. Miren, yo puse el periodo antiguo, el periodo moderno y el periodo contemporáneo. Y por ejemplo, ¿cuáles eran las dinámicas de los cuerpos con respecto al espacio? Por ejemplo, ha habido una disputa desde el periodo antiguo, una disputa por el espacio masculino y por el espacio femenino. Es decir, que ha habido una división, y eso lo vamos a ver más adelante por qué
nosotros tenemos esa división. Pero el espacio masculino y público no solamente son las calles y solamente son las plazas, sino que también se consideraban las ventanas, se consideraban los espacios semipúblicos en la vivienda y se consideraban las puertas. Y cuando nosotros romantizamos y decimos, ay, mira qué bonitas las casas acá del noreste, bueno, que es aparte por el clima, pero que no tienen ventanas, pero también es una idea que permaneció durante siglos, porque no era bueno que tú anduvieras en la calle, no era bueno que te estés asomando por la ventana, ¿no? Porque se consideraba ya un espacio público. Entonces, las recámaras, las habitaciones donde estaban los otros cuerpos, estaban, después que pasabas un patio, un pasillo, estaban hasta allá. O si eran de 2 plantas, en la segunda planta, ¿no? Y, por ejemplo, había una autovigilancia, porque luego cuando viene la Edad Media y que dicen, tú eres la reina de la casa, hubo una autovigilancia a partir de los otros cuerpos. Los otros cuerpos no solamente eran vigilados por los padres, por los hermanos, sino también eran vigilados por ellos mismos, porque no podían hacer otras cosas, porque no era propio. En el caso de los griegos, la templanza, es decir, un cuerpo alcanzaba la moralidad o era sujeto moral en cuanto obedeciera, como los cuerpos mujeres eran considerados cuerpos pasivos, entonces solamente alcanzaba la moralidad o ser sujetos morales en cuanto obedecieran al marido y tuvieran hijos, claro. Bueno, y luego después cuando vemos en el periodo contemporáneo, por ejemplo, nosotros sufrimos en el 20 un confinamiento. Entonces, no hay tanta diferencia y durante ese tiempo aumentó el 30-35% la violencia doméstica y también se fueron a la alza los feminicidios. Entonces, sí quiero decir que hay algo como cíclico que no nos deja avanzar. Yo lo que he pensado es que no nos deja avanzar porque no hemos modificado el esquema de la casa-habitación desde Vitruvio hasta nuestros días. Vitruvio lo que hizo fue darnos una interpretación de la casa antigua, que luego los antropólogos dicen que no era cierto, que confundió el baño con la cocina y con la alacena y que no era verdad, pero él en su tratado que se escribió en el 27 antes de la era común, en el año 27 antes de la era común, porque somos de coloniales aquí, ahí hay una separación entre los espacios masculinos y los espacios femeninos, y hay unos códigos de uso y hay una separación de los cuerpos, porque la diáspora rabiosa de la que se hablaba antes no solamente está conformada por las mujeres y por los migrantes, es que hay en esta idea, para poder que tú seas visible hacia los otros, hay unas categorías que yo les llamo categorías frontera, pero es que nosotros siempre interpretamos cuando estamos ante los otros como ciertos códigos que digan que ese comportamiento está de acuerdo con lo que a mí me han asignado. Entonces los cuerpos marginados se conforman a partir del género, a partir de la preferencia sexual, a partir de la raza y a partir de la clase social. Y no están separados. Es decir, yo no puedo decir soy mujer, ahora lo entiendo, soy mujer y también soy mexicana o también soy de color, ¿no? Sino que yo soy mujer de color y no puedo separarlo de eso, ¿no? Y luego estudié en la uni, entonces soy mujer de color de la uni. Entonces, bueno, ahí se manifiestan todas estas categorías sexuales. En el lado derecho está algo que yo puse con respecto a los cuerpos y también lo dividí sobre el periodo antiguo, el periodo moderno y el periodo contemporáneo. Y entonces hay un cuerpo feminizado, se exige una obediencia, lo que les platicaba ahorita del sujeto moral. Ahora, ¿por qué es importante, por ejemplo, la moralidad clásica, o sea, la moralidad en los griegos? Porque a partir de ahí se construyeron leyes y esas leyes dieron la pauta a cómo se construían y cómo se extendían las ciudades. Entonces, no es casualidad que alguien pueda definir la ciudad como un espacio masculino o como un espacio patriarcal o como yo lo hago, como un porno espacio, ¿no? Ahora vamos a esto que les comentaba, de que no ha habido una modificación
modificación del esquema del espacio femenino. En la parte de arriba es la interpretación de Vitruvio con respecto a la casa antigua, es decir, a la casa griega. Porque acuérdense que Vitruvio está en otro tiempo. Y luego está la casa romana, que si ustedes leen a Simone de Beauvoir, sí pueden encontrar que las romanas, o sea, las mujeres romanas tenían más libertad, pero no era tanto porque no estaban educadas. Entonces, sucedió después también en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, no, que ustedes son parte de la revolución y del movimiento, y luego ya cuando ganaron, sí, pero no, hasta que cumplas 30 años vas a poder votar, después de la Revolución Francesa. Entonces, y se morían a los 40. Entonces, bueno, quiere decir que, ¿qué quiere decir que no podían votar? Quiere decir que no podían participar de las decisiones con respecto al espacio, de las decisiones con respecto a la ciudad. Eso es no tener agencia política, es decir, eso es no tener voz. Y luego tenemos, bueno, la casa romana, que sigue manteniendo espacios femeninos, espacios masculinos, el patio. Sí podían hacer reuniones. Hubo gente en la antigüedad, mujeres en la antigüedad que participaban políticamente, pero como no podían ir a los espacios públicos, bueno, el salón de su casa lo convertían y donde hacían las reuniones, pero quiere decir que ellas no salían, sino que tenían que venir para que estuviera como muy controlado. Y luego la parte de acá, Beatriz Colomina en ese libro de Sexualidad y Espacio tiene una crítica genial a casas construidas por Adolf Loos y también a casas construidas por Le Corbusier. Y nosotros, porque lo hemos discutido en una clase de doctorado, hemos encontrado algo tremendo, que no solamente hay una invisibilización de los otros cuerpos, sino que hay un borrado de los otros cuerpos. Es decir, cuando en alguna de las casas de Adolf Loos hay todo un ventanal, pero toda la casa es hacia adentro, es como si nunca te permitieran, es decir, es como una pantalla, en una pantalla ocurre un simulacro, pero que nunca es el simulacro de los cuerpos como reales. Y en el caso, creo que es la Villa Savoy, que es esta, nosotros podemos, esta mi imagen me la encontré en Pinterest, que está bien padre porque te dice recámara principal, cuarto de servicio. Está bien interesante porque si nosotros vamos y vemos los esquemas de la casa antigua y luego vemos esto, pero luego abrimos el libro, no sé qué, es un libro interesante de Fernanda Canales donde nos muestra proyectos sobre la vivienda en México, a lo mejor si nos ponemos a analizar los esquemas no vamos a encontrar diferencias con respecto al esquema general de la casa y de la división. Aquí a mí me llama la atención que cuando nosotros pasamos en el barroco, bueno, hay un espacio que se le destina al hombre, es decir, es como si dentro de la casa tuvieras espacios que son como el estudio. El estudio es como el trono, donde están los libros, donde está el conocimiento, donde se firman los negocios, donde están las pláticas importantes o interesantes. La imagen de la derecha es un dibujo de una de las escenas de la distopia, El cuento de la criada. Y vemos como la posición, no sé si ustedes la leyeron o la vieron, que es muy interesante porque nos habla de algo que pensamos que no iba a suceder, pero que ya sucede. Y la derecha es la casa que hizo Gorman para Frida Kahlo y Diego Rivera, donde yo me pareció a mí muy insultante. El estudio de Diego, maravilloso, con unas entradas de luz, y la casa de Frida, que era la que tenía la cocina. Y estamos hablando del siglo XX, de lo moderno. Y entonces las unen por un puentecito donde pues a lo mejor ella iba o le mandaba a alguien, ¿qué quieres, mi rey? Y aquí te traigo la comida. Y entonces la casa de Frida tiene, porque teníamos que tener eficiencia máxima y dejar al descubierto los materiales, tiene un techo espantoso donde se ve los bloques de barro block, pero además, y yo no soy alta, aquí. Porque ella era chiquita, porque ella pintaba cuadros pequeños. No, no es verdad. O sea, ahí hay como toda una referencia y toda una relación, pero nosotros seguimos como poniéndolo como estos ejemplos de la arquitectura, que no está mal, pero tendríamos que ser críticos y tendríamos que ser conscientes. Bueno, eso digo yo.
Entonces, mi propuesta para esto, hay un libro bien interesante que se llama Urbanización Planetaria, que lo coordinan Neil Brenner y Christian Schmidt. Entonces ahí viene el ensayo más importante de Henri Lefebvre, porque nosotros no conocemos a Henri Lefebvre por lo que les dije antes, que es la producción del espacio, lo conocemos por algo que se llama el derecho a la ciudad. Entonces, ahí Henri Lefebvre hace un esquema donde dice que el punto de quiebre fue la industrialización, que antes de eso la ciudad era obra, la ciudad era humana, y que después de eso la ciudad es un espacio capitalista, que la ciudad, bueno, es un espacio de la razón instrumental, un espacio de consumo. Y lo que yo hice fue mi propia interpretación de este esquema y a la vez un borrado de este esquema. Entonces dije, ¿por qué no jugamos o hacer una historia a la inversa? Vamos a empezar por lo moderno. Y entonces ese es el 100%, pensando en la vivienda, en las desigualdades, en cómo podemos tener un espacio, pues puedo decir, más justo, ¿no? Aunque ya no sé si podemos hablar de democracia en estos días. Pero bueno, entonces tenemos el 100% y yo tengo ahí puestos algunos acontecimientos como de revoluciones urbanas, de cambios urbanos o de paradigmas. Entonces, yo empiezo con cómo está en la ciudad moderna, cómo está situada la casa. Y entonces está situada, ustedes se acuerdan, ¿no? O bueno, tienen presente el módulo A, que es un cuerpo de hombre blanco, cisgénero, heterosexual. Y es que el módulo no tiene diferencia con el hombre de Vitruvio, ninguna, porque es el centro del universo. Entonces, ahí viene en rojo cómo se ha puesto la casa. Mi propuesta es que corramos. O sea, corramos, porque Rita Segato en uno de sus libros dice que el problema es el mito fundacional. El mito fundacional de los asentamientos humanos es patriarcal, que quiere decir que siempre el mito de fundación de las ciudades o de los pueblos es a partir del castigo del cuerpo femenino, a partir del castigo del cuerpo femenino. Y luego, entonces yo dije, bueno, voy a correr, hasta que pueda despatriarcalizar el mito origen. Y tal vez ahí pueda encontrar algunas propuestas para habitar de modos distintos o acomodar de modos distintos el espacio. Y por eso hay una película, Corre Lola, corre. Corre ella, corre. Y aquí viene un término que es la dragerización de la geohistoria. O sea, ¿qué quiere decir la dragerización? Es lo mismo. Yo a partir del drag saco un término que se llama dragerización teórica, que es si jalamos todas las mismas teorías convencionales y los conceptos y los jalamos y los combinamos hasta tener otro nuevo. Entonces, la propuesta con mover la historia es esa, ¿no? Entonces, esta propuesta para mí, para poder hackear, pero hackear en un sentido de hacktivismo, ¿no? Es decir, porque el hackeo lo puede hacer pues todo el mundo, pero el hacktivismo tiene un compromiso social. Pero una manera de explotar el esquema del espacio doméstico de la casa podría ser, yo propongo un concepto teórico al que yo le llamé transespacio y voy a tratar de explicarlo. La primera vez que yo hice un manifiesto contra casa fue en el 2020 y eran unos enunciados. Y esos enunciados surgieron a partir de el manifiesto contrasexual que había escrito Preciado al principio del siglo, en el 2000, para poder acabar con la perspectiva, con la propuesta binaria. Entonces, la idea del transespacio, ahora, aquí a mucha gente se nos parece aburrido o nos parece complejo, porque estamos acostumbrados a que cuando tú me hablas de arquitectura, dime cómo construyó el otro. Pero los conceptos teóricos le apuestan a algo que se llama como el devenir. Es como si
no necesariamente tengo que llegar a la aplicación de la teoría, sino me puedo quedar antes. Y ese quedarme antes me abre como todo un abanico. Ahora, entonces, el transespacio es una particularidad teórica que yo al principio la hice de 4 conceptos o de 3 conceptos, que son plegamiento, subjetivación, nomadismo y actualización. Todos esos tienen que ver con la construcción de la subjetividad, es decir, con la construcción de mi agencia política. Y lo que yo hice fue plegamiento, pliegue, plegar. O sea que puedes hacer un pliegue y entonces puedes plegar, que hacías 2 acciones, que se convertían en 2 acciones. Porque como tengo una obsesión como arquitecta con que hay una aplicación de la teoría, o que todo el mundo me dice, sí, pero ¿cómo lo uso? Sí, pero ¿para qué me sirve? Ay, bueno, te sirve para pensar, ¿no? O sea, creo que eso es bastante, o que te abre posibilidades. Entonces, como tengo esa obsesión, entonces dije, bueno, cuando tú aplicas esto, tú puedes formar algo que se llama espacio trans. Cuando me presento algo y tengo que hablar en inglés, eso no me sirve porque no puedo mover transespacio o espacio trans. El transespacio es el concepto y el espacio trans es el resultado de ese concepto, ¿no? Entonces, bueno, es un concepto activo y ese concepto activo hace un desplazamiento epistémico. ¿Qué quiere decir lo epistémico? Todo lo que se conoce con respecto al espacio lo desplaza. O sea, todo lo convencional que conocemos con respecto al espacio lo desplazamos. Y eso es un ejercicio teórico. Bueno, y todo esto surge a partir de Judith Butler, que es una pensadora, es una filósofa, escribe un libro que es su tesis doctoral que se llama Género en disputa. Y con ese libro establece el principio de la teoría queer. Y entonces dice que el principio de la teoría queer es la inversión performativa de la injuria. Como queer es un insulto, es marica, entonces es un insulto, entonces la inversión performativa, ese cuerpo al que insultabas, ahora es el sujeto de enunciación. Entonces, ese cuerpo al que insultabas, ahora es el sujeto de la teoría, ¿no? Ahora este es el sujeto que te da un recurso teórico, un discurso. Entonces, ese es el principio del transespacio, la inversión performativa del insulto. A partir de la aplicación de estos conceptos de manera simultánea, hay una inversión performativa de lo que ha venido sucediendo sin modificaciones durante tanto tiempo. Ahora, voy a pasarla rápido. Entonces, en su texto Manifiesto Contrasexual, Preciado lo que dice es que utiliza el dildo para poder desplazar al órgano origen, que en este caso sería el pene, y demostrar que el falo es un concepto que es inexistente. Y a partir de tanto imitarlo, lo borra por completo y sucede otra cosa completamente distinta. Entonces lo que yo hice es hacer una analogía entre el transespacio como un dildo y el cuerpo o la ciudad o el espacio doméstico como eso que se está alterando. Cualquier proceso de subjetivación, de nomadismo o de actualización constituye un pliegue del afuera sobre sí mismo. Porque no sé si se acuerdan que lo que dije que era un pliegue, o sea, que estaba constituido por el pliegue, por la subjetivación, por el nomadismo y por la actualización. Estos conceptos son conceptos filosóficos, pero los pueden encontrar en un libro muy interesante que se llama Desmitificando a Deleuze, que lo escribió Rob Shields. Y es como todos los conceptos clave de Deleuze y Guattari, o de Deleuze y Guattari, ahí vienen explicados. Entonces lo que yo hice fue como juntarlos y que todos esos iban a actuar en forma del transespacio. Ahora, la parte de la izquierda, es porque tengo una obsesión con que haya una aplicación de la teoría. Con este ensayando este concepto, me presenté ante unos estudiantes de la Católica de Chile. Y entonces me dijeron, estaba todo tan emocionante hasta que dices cómo sería el transespacio. O sea,
Pues claro, entonces yo dije, ay, pues sí, claro. Pero como quiera, hay esta doble intención. Y entonces, el transespacio es un concepto, como es un concepto teórico, por sí solo no se activa. Entonces yo puse unos enunciados para activar, y esos enunciados salen o son el resultado, pues, se derivan del manifiesto contrasexual depreciado, ¿no? Y entonces, pero yo los tengo en lo espacial. Y los he usado muchas veces con los estudiantes de licenciatura como principios de diseño. Pero la verdad es que como principios de diseño son muy limitados, porque no puedes graficar. Es como si cuando haces un concepto teórico que te ayuda a imaginar otras cosas, es como si estuvieras con el Aleph. Cuando el Aleph lo quiere, o sea, el Aleph de Borges, cuando el Aleph lo quieres explicar, pues sabes que como hay cosas que no están codificadas, sabes que no va a ser del todo preciso o no vas a alcanzar a explicarlo todo correctamente, ¿no? Bueno, y les tengo que advertir que no se asusten. Esta es una evolución del concepto de transespacio para pasarlo a escala urbana. Entonces ahora el transespacio ya no es un concepto, sino que se convierte en una teoría. Entonces es una teoría transespacial. Los enunciados dejan de ser como nada más como el motor para convertirse en enunciados puente, que en un término de Derrida, que es cortar y pegar, quiere decir que yo digo ese enunciado y conecto otros conceptos, y es lo que están en las columnas. O sea, en los conceptos, si yo digo el primer enunciado, estoy hablando de capitalismo, de espacio real, de espacio híbrido, y todo eso lo puedo conectar y se convierte en una nueva teoría. Eso me permite que los enunciados dejen de ser como una lucha por los derechos, que era antes. En estos enunciados yo merezco otro espacio, yo como cuerpo feminizado merezco otro espacio. Entonces se pide una abolición de la cocina, se pide que no haya entradas principales y secundarias, se pide que lo de la abolición de la cocina ya lo han hecho. Y de hecho se ha hecho desde una perspectiva moderna, se ha hecho desde una perspectiva posmoderna, desde una perspectiva contemporánea. Pero entonces cada uno de estos enunciados que activa como principio de diseño, cada uno de estos enunciados pues estaban exigiendo los derechos. Aquí no, aquí los enunciados se convierten en utopías. Quiere decir que hay un enunciado y como conecta tantas cosas y como de ahí yo me puedo imaginar tantas cosas y puedo hacer esquemas y puedo de tantas cosas, imagínate que bueno, ya no vamos a construir en terrenos desde cero. ¿Por qué? Porque tenemos el cambio climático. O no sé, otra cosa de los enunciados, se convierten en utopías, o sea, se convierten como espacios imaginados, y eso es como si me saliera de la práctica normal o de la práctica profesional y me fuera lo viera desde afuera y pudiera tener otra perspectiva. Porque yo creo que la clave es que nos salgamos de donde estamos viendo el fenómeno arquitectónico, que nos movamos de donde lo estamos viendo. Y si hacemos un pequeño movimiento y lo vemos desde otra parte y desde ahí pensamos muchas cosas, bueno, eso va a cambiar a seguir un método de diseño, a seguir un proceso de diseño, a seguir repitiendo la misma planta. Ahora, en el año del 2019, siempre hablo de esto, pero Las Tesis, un colectivo chileno, presenta un performance que fue replicado en muchos países, y el performance se llamó Un violador en tu camino. El objetivo de Las Tesis como colectivo es transformar o cambiar de formato las tesis de las principales teóricas o pensadoras latinoamericanas. Entonces escogió a Rita Segato. Y entonces Rita Segato tiene una tesis que dice: el sexo, la violación no tiene nada que ver con sexo, sino con el ejercicio del poder. Es una violencia que se ejerce para decir que eres hombre. Es decir, para tener un ejercicio de la masculinidad.
Pero entonces, cuando ellas lo transforman, lo cambian de formato y le ponen ciertos movimientos y juntan un grupo de mujeres, y entonces eso se replica, que de hecho se hizo aquí en Monterrey, algunas de los que están aquí participaron. Es impresionante que alguien que no tiene que ver con la academia, que alguien que no ha leído ningún ensayo de Rita Segato o del libro, le quedó claro que era eso. Entonces creo que hay algo, hay como una relación en que yo puedo acuerpar el espacio, pero también puedo espacializar el cuerpo. Y que eso tiene una conexión con respecto a los otros cuerpos que están viendo en ese momento la acción. Y que eso nos ayudaría mucho a que pudiera entenderse cómo estamos trabajando, que tal vez podría ser una herramienta para poder repensar la vivienda, o para dar propuestas de la vivienda contemporánea, ¿no? O de la vivienda del siglo XXI. El transespacio, yo sé que el transespacio no es, pero el transespacio evolucionó a algo que se llama el nuevo cuerpo sin órganos. Deleuze y Guattari, que son estos filósofos que tienen cosas maravillosas y que lo han usado muchos arquitectos y muchos pensadores y muchos artistas, tienen un concepto que se llama el cuerpo sin órganos, que quiere decir que necesitamos un cuerpo más allá de lo que estamos organizados para poder sobrevivir a esta vida. Entonces, ellos se fundamentan hacen una diferencia, una división entre la moral, que es el cumplimiento de la norma, y la experiencia, que te permite ver otras posibilidades de cómo ser o de cómo vivir. Entonces, ellos dicen, bueno, pero es que esto se da por intensidades. A partir de las intensidades que crea el cuerpo, yo puedo crear otros cuerpos más allá del cuerpo organizado. Y ese es el cuerpo sin órganos. Un ejemplo que yo siempre, que lo leí ahí en ese libro y que me gusta verlo, y es el de dos amantes, uno que es masoquista y sadomasoquista. Entonces, los amantes empiezan y bueno, la amarra y empieza como que sintiendo el dolor, y esa es la intensidad. Y entonces después del dolor, pero no nada más es eso, porque tal vez sea la intimidad, o tal vez sea el afecto, o tal vez sea el amor. Entonces las intensidades, según Spinoza, pueden darse evolutivas o involutivas. Así es el transespacio. O sea, yo estoy cruzando las fronteras que me establecen los códigos espaciales a partir de ciertos cuerpos, y entonces yo puedo seguir con esas intensidades, o son intensidades evolutivas o involutivas. A mí, evolucionar el transespacio al nuevo cuerpo sin órganos me permitió descubrir que a partir del transespacio no solamente hay espacios trans, que yo los considero de manera positiva, sino que también hay pornoespacios. Entonces, es importante un poco el esquema de la derecha, porque habla de líneas de fuga. Deleuze y Guattari también nos dan ciertos como esferas de significados. Entonces, tengo una esfera de significado donde nosotros hacemos mucho eso cuando estamos diseñando, cuando estamos comprendiendo las ciudades. Y lo que hacemos es que todo lo que viene del centro, es decir, todo lo que viene de lo hegemónico, esa es la norma. Eso es como si fuera el rey, el déspota. Entonces, cuando tú desobedeces al rey, pues te corren. Entonces, es decir, te alejan, te marginan. Entonces, ahí hay una línea de fuga. Si esa línea de fuga se completa, ese es el transespacio. Si esa línea de fuga se completa, entonces alcanzas la desterritorialización. Y la reterritorialización, como que te inventas otra cosa. Pero si no se completa, vuelves a la ley del rey, a la ley del déspota. Algo importante, por ejemplo, si nosotros hablamos de la habitación propia de Virginia Woolf, y después, muchos años después, hablamos de arquitectura con perspectiva de género o arquitectura feminista, y yo digo, no, aquí les dejé un espacio a las mujeres y les dejo como una recámara, pero en realidad no modifiqué el esquema, y entonces sigue habiendo zonas, o sigue habiendo espacios, o sigue habiendo reglas que son diferentes para los cuerpos. Entonces ahí es donde yo digo que que había una intención de línea de fuga, pero que entonces
hubo un retroceso y volví a seguir las normas, las reglas del juego. Cuando mostré la gráfica de la historia a la inversa, yo creo que ahorita sobre la agenda está algo que ya no está ciudad con perspectiva feminista o con perspectiva de género, sino el nuevo vocabulario es la ciudad de los cuidados. Y creo que tendríamos que poner mucha atención y tener una perspectiva crítica, porque es como si quisiéramos pasar el esquema de la casa habitación que ensayamos, pero a escala. Ahora, el gran problema con el de los cuidados, que es, aquí abro como un paréntesis, mi crítica con respecto a esta perspectiva, es que seguimos teniendo una división entre la reproducción y la producción. Entonces, ahí hay una clasificación de diferentes cuerpos. Hay unos cuerpos que son para los reproductivos y los cuidados. Entonces, bueno, si tú vas por el súper, si tú haces estas vueltas, te voy a poner una banca para que no te canses. Si vas acá, pues te voy a poner unos árboles para que sea mejor. Y a lo mejor estamos repitiendo la idea de que nosotros hacemos una casa con perspectiva de género feminista porque pusimos un espacio, porque la cocina más grande, porque le pusimos una ventana. Pero en realidad no se cambió la dinámica. Y no se cambia la dinámica, claro, por el sistema, ¿no? Pero bueno, creo que tendríamos que tener cuidado con eso. Luego viene acá abajo, entonces, viene algo que se llama el performance minoritario, que es un concepto que a mí me pareció muy interesante. Todas las actividades que nosotros hacemos para habitar la casa ya están señaladas. O sea, yo no llego a una casa y la habito desde cero y digo, yo la voy a habitar de manera diferente, sino que hay ciertos códigos de uso o reglas que yo sigo. A eso se le llama el performance de la vida cotidiana. Y eso está inscrito dentro de la hegemonía, o sea, del poder hegemónico o patriarcal. Entonces, a eso yo le llamo el performance. Entonces, esta es una fotografía, bueno, es un dibujo de una fotografía que fue muy famosa en el 2016 cuando hubo estas protestas de los Black Lives Matter. Y entonces hubo una chica muy jovencita que traía unas esposas de juguete que se pone enfrente de toda la barrera de policías o de la autoridad represora y que se le para de frente y no dice nada. Y en una entrevista posterior lo que ella dice es que nosotros también importamos, y eso es lo que dice. Ese performance minoritario es el que va a hacer la diferencia. Entonces, bueno, con esta idea de salir de la norma, de salir de las maneras convencionales en las que yo pienso un diseño, de las que yo hago crítica arquitectónica, desde la que yo diseño, pues entonces digo, bueno, si estamos hablando de cambiar la casa, pues, y a partir de esta frase de acuerpar el espacio o espacializar el cuerpo, hay un discurso que nos enseñan en primaria, bueno, a veces aquí no, porque a los libros de texto gratuitos les quitan esa parte de educación sexual. No sé si todavía. Pero, entonces, hay como unas estampas que antes, cuando comprábamos estampas, yo dije mi edad, cuando comprábamos las estampas en la librería, te encargaban una estampa del aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino, porque lo que te interesa de la enseñanza de la sexualidad es la reproducción. Entonces, bueno, a partir de eso yo fui evolucionando el esquema de la casa y hice una casa donde se acuerpara el espacio y se espacializara el cuerpo, que me permitiera como llevar al límite, ensayar las actividades o movimientos o los símbolos cínico-simbólicos de los objetos, del mobiliario, de las áreas, y que me permitiera a partir del cuerpo tener movimientos así como en el drag, o sea, así como. Ahora, esto del drag también lo pueden poner o lo pueden aterrizar en un concepto que estableció Lucy Irigaray, que es otra pensadora u otra feminista, que es de la mimética.
O sea, voy a imitar todo lo que tú te voy a imitar tanto que de pronto lo que tú pensabas que estaba afuera está dentro. Y esa es la idea con el performance. Es como imitar tanto, imitar. El performance es un recurso de la antropología contemporánea. Entonces es como una resistencia, es como un reclamo, y a mí me sirve como para pensar, ¿no? En la parte de la izquierda tenemos este rombo que, bueno, lo volteé porque acá donde está la flecha es el frente, porque a mí me gusta mucho la danza, entonces siempre pienso desde dónde me están viendo, ¿no? Y entonces está un árbol, establezco esta idea de la casa de las muñecas, como la casa de los tejados, establezco la ventana como una ventana clítoris, como después de la línea de fuga, que me puede servir como línea de fuga, está la recámara heteronormativa, que me sirve para pensarlo, ¿no? Y por último, llegamos a esto, lo que yo hice ahora. Esta parte sale de reinterpretar los primeros enunciados del manifiesto, el manifiesto contra casa. Entonces, a partir del performance de Un violador en tu camino, yo dije, pues voy a hacer un texto. Y desde ese texto hice esa planta que a mí me sirve para moverme en el espacio. Y puse ciertos muebles. Entonces es un juego en el que, a partir de hacer investigación, estableces una teoría y luego la cuerpas, y luego ese acuerpamiento o ese desdibujo de esa teoría te permite crear otra teoría nueva. No sé si me explico. Es como si a partir del clamor de los cuerpos o del movimiento o de algo que se crea en el instante, pudieras criticar tu teoría. O sea, podría ser autocrítica y modificarlo. Y eso, en ese proceso, entre ese proceso puede estar el diseño, ¿no? Entonces lo que yo hice fue un texto que viene un poco aquí en la derecha, pero viene muy poquito. Entonces yo establecí como un texto, y en ese texto establecí ciertos movimientos. Esos movimientos es lo que le llamo como un lip sync. Los que han visto RuPaul me van a entender. Un lip sync, un body lip sync, o sea, un lip sync del cuerpo. En lugar de decirlo con la boca, sino que voy a tratar de que si tú me dices cocina, ¿cómo hacerlo? También hay ejercicios y hay artistas que lo han hecho. Entonces, hice esto de, por ejemplo, decía la casa, mi casa, o por ejemplo al principio dice, mi casa tiene cocina, sala, comedor, o mi casa tiene sala, comedor, cocina, una recámara, otra recámara. Y entonces a partir de eso yo ideé lo que viene en la izquierda, posiciones de cada una de las palabras clave. Por ejemplo, si la casa es femenina, si esta es mi casa. Ideé posiciones de la palabra clave. Todas esas posiciones las registré y luego establecí el enunciado y una opción de movimiento. No nada más se quedó ahí, sino que en el 2025 hice junto con otra persona que estaba de Fulbright en el TDPS en UC Berkeley, hicimos un taller. A partir del trabajo de Fusako, que era mi compañera con la que hicimos el taller, ella hablaba del gesto y de escribir a partir del gesto. Yo creé algo que se llama los mapas performativos. O sea, cómo tener un mapa que no se quedara solamente en un dibujo, sino que actuara y que tuviera influencia en lo que te está diciendo. Y que tú con eso tuvieras libertad en eso que te está diciendo. Entonces, lo que voy a hacer es poner ahorita como ciertas cosas aquí en el escenario, y pues me gustaría quitar esto. Bueno,
Entonces lo que hice es que a partir del rombo, tengo por ejemplo un árbol que puede estar aquí. Yo lo que hice fue trazar un rombo aquí en el suelo del escenario. Y luego puse una silla que es en esta parte de acá, que es como si fuera la casa. Y luego tengo un rack. Ese rack, a ver si no se me maltrata. Digo, porque se deshace. Se desarma. Entonces este rack lo pongo como acá, como en el umbral. Y eso lo puedo trazar en mi casa aquí en Monterrey, en el departamento que vivía en California, en el UC Berkeley. Entonces puede haber una voz en off y puede estar recitando el poema, o también puedo nada más estar pensando en, porque cada uno de los de los objetos, del mobiliario que utilizas en tu casa tiene unos significados. Ahorita en lo que voy es que estoy moviéndome como en un tablero de ajedrez. Porque el tablero de ajedrez, las piezas, tú sabes que son el rey, la reina, el peón, el alfil, y tienen unas posibilidades de movimiento. Esas posibilidades de movimiento se las da su jerarquía. En este caso, cada una de un sillón, no podría ser, pero no sino un sillón muy grande, una silla muy decorada, tú piensas, es la principal. Como en el caso, una silla es la principal. Entonces yo me he puesto a jugar. Como a jugar me refiero a ensayar, estar pensando en los enunciados del manifiesto contra casa. Y puede ser que yo me acuerdo de estas fotografías que se tomaban para el 15 años o fotografías familiares en el que está el hombre sentado y que luego la esposa se pone. Entonces regularmente le agarra el hombro, yo agarro esto. Quisiera hacer esto, ¿no? Entonces, no siempre, muchachos, pero es como un juego, porque tampoco es que sea, ay, odias a los hombres. No es así. O sea, es como tratar de quitar esa barrera del binario, ¿no? Entonces son juegos, es a partir de gestos. Un gesto es como, yo lo puedo tocar, un gesto es una posición. También puedo estar como, también puedo estar sentada en la silla y tener distintas posiciones. Si quiero ser masculina, si quiero ser femenina, si esto se convierte en el cuerpo, o sea, si esto es un objeto, si estoy sentada, si estoy sometida, si no. Entonces, puedo hacer muchos juegos con la silla. Puedo imaginarme que la silla es una cárcel, ¿no? Como este encierro. Pero también puedo imaginarme que la silla es un refugio, ¿no? Está muy difícil sin la diadema, muchachos, yo me creí Pina Bausch. Pero también puedo ponerme abajo de la silla y la silla puede representar un refugio, ¿no? Y luego también puedo jugar con los límites de la casa, ¿no? Y también puedo jugar con el árbol. Si yo tuviera otros 3 árboles, bueno, esto es una representación de árbol, ¿verdad? Pero si yo tuviera 3 árboles, entonces ya no tendría esta connotación que es lo masculino, ¿no? O si hago caso a como tengo esta estructura, pues entonces no nada más lo pondría acá, y entonces a lo mejor yo me iría más allá del rombo y lo pondría acá, y entonces estaría en relación con el manifiesto contrasexual depreciado, donde habla de todo, del cuerpo, ¿no? Y entonces, o tal vez yo pudiera hacer esto, y entonces cambia la posición, ¿no? Entonces cambia una posición que no es vertical y pudiera estar moviendo. Esos podrían ser gestos, de eso no se trata el performance. Como a mí me gusta la danza, el performance es más como bailado, ¿no? Pero ahorita no podría ser. La parte de acá lo que pensé en este umbral es que
hay ciertos ganchos, y lo que colgué alguna vez, porque como les digo, esto yo lo armo en el lugar en lo que esté, y colgué unos ganchos con bolsas de plástico, porque estaba pensando en eso que nos queda, pero también colgué un delantal, y también, o sea, puedo colgar otras cosas con el saco de terciopelo, porque esta es una fiesta. Y porque cuando vamos a hablar y vamos a decir lo que nosotros pensamos, pues más, no me voy a traer la lentejuela, sino que me voy a traer como el saco para ver si me creen, ¿no? Para ver si es importante lo que digo, como este saco masculino. Pero bueno, es un poco como las bolsas de plástico sí representaban los feminicidios, ¿no? Y la idea de que los cuerpos, hay cuerpos que no valen y que entonces yo los puedo golpear, los puedo matar, los puedo destrozar y los puedo poner en una bolsa de plástico y tirar, ¿no? Y ese recordatorio de siempre. Y luego acá, pues me voy y puedo estar en lo que yo llamo la recámara heteronormativa, ¿no? Y pensar en estas actividades que podemos hacer y en estos juegos de poder y en estos juegos de la norma. Hay un ensayo que también tiene Preciado muy, muy interesante con respecto a la heterosexualidad. Ahora a las relaciones heterosexuales y a la posición de los otros cuerpos en ese tipo de relaciones. Entonces, bueno, la verdad es que esta es una invitación para salirnos de lo convencional. En el taller que hice en California, había una chica que era de la escuela de geografía, y entonces lo que hizo fue quitar esta línea que yo tracé a ti, lo que hizo fue como permearla, y entonces la quitaba. Ay, no se quita. Y entonces la dejaba como una textura, era como si le dejara grietas o le dejara pasajes a la línea. Y me pareció súper interesante porque lo que estaba haciendo era permear los límites o permear las fronteras. Y creo que eso nos ayuda a estar pensando en nuestro cuerpo, en el espacio, en cómo ha sido la norma, en cómo me lo puedo imaginar, en cómo lo puedo cambiar. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Adelante. Hola, buenas noches. A mí me llamó mucho la atención porque en otra de tus conferencias mencionaste, creo que también apreciado, cuando comentaste que alguna vez se cambió de casa y que cuando se cambió de casa, pues no había muebles porque no le llegaban todavía los muebles. Entonces, lo que se me hizo muy interesante y que también como que lo vinculo a todo esto que nos estás compartiendo, es de qué manera también nos digamos, reapropiamos de nuestros espacios, porque me acuerdo mucho que en aquella vez saqué mi cama, la saqué, y al sacarla con todo el colchón y con todo, había como una conciencia del espacio muy diferente que me hizo darme cuenta que soy cuerpo y de mi espacialidad, pero de cómo también está todo como muy sujeto a algo que así, a lo hegemónico, y que cómo siempre estás todo de cierta forma, como nos lo dicen o como la norma. Y de pronto, algo bien interesante es que estos ejercicios como verte ahora,
plantear el espacio y transformarlo o modificarlo o buscar otras maneras de modificar el espacio, digamos que hace que también me ponga a verlo, a tener conciencia del espacio. Entonces, bueno, yo quería como felicitarte por esta presentación, porque precisamente el espacio muchas veces como que no solemos como tomarlo en cuenta. A lo mejor hay gente que cuando hace danza sí tiene como un poco más de referencia en torno al espacio, pero el espacio está en todas partes. Y de pronto estar aquí en esta conferencia, en esta presentación, y vaya, no me voy como si no hubiera aprendido nada, sino que me llevo muchas preguntas y me llevo también mucha conciencia de la espacialidad en general. Y pues bueno, solamente quería como felicitarte en esa parte y pues bueno, gracias. Gracias. Qué padre. Yo lo más que he hecho es como poner un espacio dentro del espacio, pero no me he atrevido a sacar la cama o la sala. Ese ensayo de Preciado viene en un libro que se llama Un apartamento en Urano. Y creo que tiene en el título algo como lo de la casa, pero es muy interesante porque no se trata se trata como de hacer un ejercicio, de, como tú dices, qué pasaría y ser consciente como del espacio y vivir con esos fantasmas. Aquí, ay, qué rico era tener la cama, o qué confortable, o qué cómodo. Y si la cambio de lugar o si la paso para este lado, pues me parece que puede ser un ejercicio. Gracias, Jesús. Nadie más, todo bien claro. Hola, pues la conferencia me encantó. Creo que también quiero agradecerte por ser como lo decías al principio, soy el monstruo que os presenta, porque realmente necesitamos esas voces y necesitamos que se traigan a la mesa temas que no siempre son muy cómodos de escuchar, pero que tampoco los escuchamos mucho. Entonces, pues gracias por esto. Mi pregunta es más como, dentro de la idea del transespacio, ¿se resignifican los límites o se difuminan o se redefinen o se eliminan? ¿Qué es lo que hace el transespacio con los límites? Los cruza. Entonces, muchas veces, bueno, muchas gracias por decir que te gustó mi monstruo. Muchas veces los cruza. Me faltó decir que a partir de pensar que el espacio se crea desde el cuerpo, lo que nosotros hacemos, o sea, lo que nosotros tenemos, algo que yo le llamo ficciones políticas de desventaja. Todo lo que te defina, por ejemplo, hombre, mujer, pero también gay, homosexual, todo lo que te defina son ficciones políticas. Y esas ficciones políticas pueden ser de ventaja o de desventaja. Entonces, cuando yo tengo, a partir de la invitación, me levanto, voy, me baño, prendo la luz, desayuno, me siento en el mismo lugar en la mesa. Pues a partir de ese performance que hay de habitar, de pronto, y esto yo creo que solo lo dan los cuerpos feminizados. ¿Qué es la feminización? La feminización es un proceso que se usa desde la colonia y no nada más se usa para las mujeres, pero es para como feminizar todos los cuerpos que están fuera, ¿no? Y esta feminización, cuando yo saco ese gesto disruptivo, entonces ese gesto disruptivo me puede permitir cruzar o me puede permitir modificar el límite. Entonces, el transespacio puede modificar los límites, puede eliminarlos, pero nosotros sabemos que los va a poner en otro lado, porque al final los códigos es como
Si te movieras dentro de un rango, en el caso de la diferencia sexual, hombre-mujer, o en el caso es masculino-femenino, y te mueves de ese rango, y lo puedes modificar, pero en realidad lo cruzas. Pero muy interesante tu pregunta, porque la verdad es que me pone a pensar en esta parte de los límites o en estas partes de la frontera. Una cosa creo que lo han definido mucha gente, el límite, y otra cosa es la frontera. Pero la frontera vista desde un punto de vista, por ejemplo, un punto de vista como el de Bell Hooks, la frontera se considera como un espacio, otra vez, del devenir. Entonces, un espacio que te da muchas posibilidades, que siempre se está moviendo. Entonces, tal vez los límites no son límites, sino son fronteras. Y entonces, cuando tú los cruzas, solamente estás utilizando una de sus propiedades. Es decir, ver al límite como frontera te permitiría cruzarlo y entonces modificar tus propios límites, no el límite que estaba establecido. No sé si me explico. Porque son los límites del espacio que me llevo. En alguna ocasión presenté una conferencia que de hecho hice con Marisol, y la presenté en Argentina. Y entonces me encontré una imagen donde estábamos hablando de las migraciones, pero me encontré una imagen y de la memoria y de las dimensiones, que en la espalda ese cuerpo decía, yo soy, I am home. Entonces yo me imaginaba que todos estos cuerpos, me imagino que todos estos cuerpos que van migrando, se van llevando esos límites que cruzaron, porque se van llevando las memorias de las experiencias espaciales que tuvieron. Entonces se van llevando los límites que cruzaron y son los límites de su propio espacio, o sea, de este espacio que son muchos espacios y que te llevas mentalmente en la memoria, son los que se modificaron. Y yo sí creo que te lo permite el transespacio, o que te lo puede permitir otro concepto teórico. Muchas gracias. ¿Y qué hay más allá de la norma? ¿La verdad, la belleza, la libertad? No creo que encontremos la verdad. O sea, yo creo que más allá de la norma estás tú, y eso asusta. O sea, que más allá de la norma puedes encontrar otros territorios que te permiten ser libre, pero también como esto que hablamos de los límites, muchas veces como que esa experimentación, bueno, no siempre puede llevarte a tu evolución, puede llevarte a tu involución, y ese filo es el que creo que ahí también puedes encontrar belleza. Creo que si te quedas nada más en el cumplimiento de la norma, es como quien no ve que hay detrás de la cortina. O sea, toda la vida así. O sea, como que creo que esa parte de la curiosidad y de cruzar lo que no estamos garantizando que lo cruzas y está, no sé, el paraíso, el oasis, yo voy a ser completamente libre. Porque la libertad la han definido muchos así como como la libertad que es una libertad ética, como es el cuidado de sí. Y el cuidado de sí es como, bueno, a lo mejor esa prueba y error. Voy a cruzar este límite, lo voy a hacer, entonces me encuentro esto, entonces construyo esto, pero no siempre me puede generar. Estamos muy acostumbrados, no sé si en la vida, pero sí en la espacialidad humana, a que eficiencia máxima, funciona, para eso lo hacemos, a veces no lo hacemos para el placer. En la casa de mi hermano, que diseñé con Penélope, hay una pared con unos ladrillos que están puestos a 45 grados, o sea, el aparejo está puesto a 45 grados, y con el paso, o sea, se metía el agua. Y entonces yo le platiqué a Penélope unos años más tarde, pues que se mete el agua. Y que entonces a lo mejor, que no lo han quitado, pero que a lo mejor le van a poner un recubrimiento y van a quitar eso de los ladrillos para que ya no se mete el agua. Y me acuerdo mucho que Penélope, que me dijiste, pero ¿cómo que se meta? O sea, como porque le preocupa, como que se meta, como que lo que platicamos en esa ocasión era que interesante que se mete el agua y veas cómo se mete por... Claro,
pero tampoco era que fuera una cascada. O sea, había estaba permeable un poco. Entonces, creo que esas cosas de después de la norma, después de lo que debe ser, después de esta eficiencia máxima, pues me puedo encontrar con eso, y eso es un mundo. Yo cuando lo platicamos era esa sensación de, ay, sí, ¿verdad? No entiendo. ¿Por qué? Porque puede molestar. Pero entonces, no, a lo mejor no puedo vivir con eso todo el tiempo. Es decir, no sé hasta qué punto no es definido, y no es que es la felicidad, y no es que es la regla. Bueno, más o menos. Bueno, primero felicitarte, Diana, por compartir con nosotros estos conceptos de investigación que has trabajado a través de todos estos años, y por invitarnos a dejar paradigmas, a extender los límites de la modernidad. Lo haces con tus conceptos, y a la academia por la apertura de invitar a perfiles de arquitectos más allá del arquitecto diseñador, porque no nada más está este perfil de arquitecto que es el que por lo general se ha invitado. Entonces yo también felicito a la mesa directiva por traernos a ponentes especializados en investigación y en otro tipo de giros. Muchísimas gracias, y pues es un gusto de haber compartido todos estos conceptos con usted. Muchas gracias. Buenas noches. Hemos estado viendo que nos pones todos los espacios con un manifiesto cultural. La duda enorme que tengo es que si el cuerpo es dinámico, es cambiante, ¿por qué ese transespacio lo estás poniendo como algo que fijo? Hay algunos conceptos de transespacio que definitivamente ya no están de acuerdo con la forma actual en la que se mueve la sociedad. O sea, ya no es, como tú platicabas en un momento dado, esa área feminista del progenitor. Ahora eso lo manejamos totalmente hombre-mujer, ¿verdad? O sea, las capacidades de talento no tienen género, tú lo sabes. Pero entonces, sí me entra esa duda, que me digas, ¿por qué ese de cuerpo dinámico tiene que entrar en un transespacio que forzosamente debe de ser dinámico y debe estar centralizado? Sí, lo que pasa es que al transespacio nunca entras. O sea, es como, esa nada más fue una debilidad mía de poner un espacio trans. O sea, de decir que a partir de los enunciados podría diseñar, que el manifiesto contra casa podía diseñar espacios, y que era como una proclama de derechos, pero que no son derechos, sino que después fueron conceptos, porque el transespacio está hecho de estos conceptos. Por ejemplo, si tú pliegas, entonces eres nómada. Si eres nómada, entonces haces una actualización, y si haces una actualización, entonces no sé, tienes un proceso de subjetivación. Lo que quiero decir que siempre te estás moviendo. A lo que voy es que el transespacio no es un espacio, sino es un concepto. Entonces, que mi debilidad fue decir, puede haber un espacio trans. Es decir, puede llegar a registrarse como un espacio. El transespacio solamente te ayuda a pensar el espacio. Te ayuda, como decíamos, a mover límites, a modificar tus propios límites, a imaginar otro espacio. Pero sí estoy consciente de eso. O sea, estoy consciente que no puedes centrarlo. En lo de la cocina, bueno, fue como algo que es como muy obvio, pero no, creo que ya no funciona, ¿no? Porque hay muchos espacios que no tienen cocina, pero no hablo del transespacio. Me refiero que te rento por Airbnb un cuarto y hay un horno de microondas y es cocina. O hay esto y es cocina, porque también la manera de comer y la manera de vivir y de estar cambió, ¿no? Entonces, pero muchas gracias por su observación. La tengo en cuenta. Hola, ¿qué tal?
Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad, me encantó la plática. Estos son nuevos conceptos para mí, incluso ahorita que estaban platicando, ahorita también en unos comentarios que dijeron, yo también pienso mucho en el concepto de frontera y también de los límites. Me recuerdo un poco el concepto de frontera que tenía Gloria en Saldúa, también, ¿no? En Claro. este espacio liminal o este umbral que delimita la identidad, por ejemplo. Y me pongo mucho a pensar también en los cuerpos y cómo entendemos también, o bueno, deberíamos entender que el primer espacio que habitamos es el cuerpo. Y quería hacerte una pregunta, bueno, no sé, a lo mejor lo contestaste, a lo mejor lo contaste y ya lo explicaste, pero a mí no me queda muy claro, porque la verdad me interesa saber más de este espacio, bueno, de este concepto del transespacio, ¿qué papel tiene el cuerpo en este concepto, gran concepto del transespacio? Porque si bien sabemos, bueno, la arquitectura funciona con estas medidas del ser humano, las medidas mínimas o las máximas, o bueno, que tenemos nosotros estos límites puestos de que, bueno, un pasillo para que sea óptimo 1.20 a lo mejor, pero en este concepto, este gran concepto para que partes para unas guías de diseño, ¿en qué papel tiene el cuerpo? No, es que mi error fue pensar que pueden ser unas guías de diseño. O sea, sí lo han usado mis estudiantes y sí ha habido como... El cuerpo tiene todo, pero la norma no. O sea, como que fíjate, estábamos diseñando una casa para una familia y el principio era que no era una familia nuclear. Y entonces eran estudiantes como de tercero o cuarto semestre. Y llegó un estudiante y trajo un baño desescalado. O sea, como que puso un baño y el baño estaba desescalado. Y lo estábamos haciendo a partir de los principios del manifiesto contra casa. Y entonces había hecho lo del manifiesto contra casa, pero entonces había hecho esas otras cosas que para mí me saltaban. Pero luego me puse a pensar como que, porque le dije, el baño está desescalado. ¿Por qué? Me preguntó, pues tiene razón, ¿por qué? Entonces, sí creo que el transespacio sirve para pensar el espacio fuera de la norma o para poder cruzar la norma. Y entonces estas ideas de la antropología y la medición y estas cosas, como dije, es que nos vienen, pero también es que no toman en cuenta todos los cuerpos, ni todas las dinámicas, ni todo eso. Entonces creo yo que lo primero sería hacerme como que intentar como ser más clara en mis mismas investigaciones o escritos, que nos vamos a detener antes de llegar a la propuesta de diseño, y ahí es donde vamos a encontrar la riqueza y la belleza y todo, para que no se confunda como que el transespacio, ¿cómo me sirve para esto? ¿No? Porque no lo puedes, lo que te serviría sería para transgredirlo, ¿no? Y para preguntarle por qué es así. Por eso yo decía, cuando tú tienes un ejercicio de diseño, pero en el caso del concurso, que es un concurso para la vivienda contemporánea, bueno, a mí me parecería fantástico que se entregaran propuestas que desde lo convencional fueran incompletas. O sea, se percibieran como incompletas, pero que en realidad te estuvieran abriendo la puerta para otras cosas, ¿no? En lugar de presentarte como una planta terminada, te voy a presentar principios que te pueden llevar a muchas otras partes, sin que tenga esto otro. Bueno, o sea. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a pasar, si hay algunas preguntas en relación al concurso. Yo sí quisiera agradecer, porque se me hace, o sea, justo eso es lo que estamos buscando con el concurso, ¿no? Que sea, ¿cómo vamos a convivir en el siglo XXI con tantas diferencias, con tantas cosas que nos están pasando? O sea, yo creo que hay muchas cosas que hay que discutir en una ciudad donde la vivienda todavía es cajitas de cerillo, ¿no? De esa forma. Entonces, te quiero agradecer muchísimo para todo esto, y tu generosidad me ha parecido
sumamente interesante, que vamos a entregar un pequeño diploma. Y con esto vamos a ir terminando. Hola. Los invitamos a nuestra siguiente sesión, número 320, donde seguiremos en la discusión de la vivienda del siglo XXI. Se va a celebrar el día 4 de mayo del 2026, aquí en el recinto del auditorio del Museo de Historia Mexicana, a las 19 horas. Muchas gracias, Penélope, Carlos, Viviano, así como Mariana, Jimena y Jorge, quienes nos apoyan para que la parte de este evento sea realidad. Siendo las 20:52 de la tarde, declaro concluida esta sesión. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Buenas noches.